Ellos buscaban un monstruo con cara de demonio. Pero yo solo era un hombre gris, uno que pasaba desapercibido. Nunca imaginaron que la verdadera bestia caminaba entre ellos. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. Entre 1978 y 1990, el miedo se apoderó de las calles de la Unión Soviética cuando decenas de cuerpos comenzaron a aparecer en los bosques y parques. Nadie imaginaba que el responsable sería un maestro respetado y padre de familia. Hoy exploraremos la vida y los crímenes de Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, un asesino en serie responsable de al menos 52 muertes brutales. Su reinado de terror expuso las fallas del sistema soviético para atrapar a un depredador. Andrei Chikatilo nació en 1936 en un pequeño pueblo de Ucrania, en medio de una Unión Soviética devastada por la hambruna y la Segunda Guerra Mundial. Creció en condiciones extremas de pobreza y violencia, rodeado de historias de canibalismo durante la Gran Hambruna. Nací en un tiempo de hambre y miedo. En las noches mi madre susurraba historias sobre niños robados y devorados por los vecinos. Me decía que mi propio hermano pudo haber terminado así. No sé si era cierto o no, pero esas palabras nunca dejaron de perseguirme. Crecí en un mundo donde la carne y el hambre eran lo mismo, donde la muerte estaba en un rincón y en donde aprendí que el sufrimiento era la única compañía segura. Desde niño, fue víctima de abusos y humillaciones constantes debido a su apariencia física y su timidez. Sufría de enuresis nocturna, lo que provocó el desprecio de su madre, quien lo golpeaba y lo ridiculizaba frente a otros. Cada noche era una batalla contra mi propio cuerpo. Me despertaba empapado, temblando, sabiendo lo que vendría después. Mi madre no tenía piedad. Me golpeaba, me gritaba, me llamaba inútil, siempre frente a todos los demás. Me señalaba con asco, como si yo fuera menos que un perro. Aprendí a callar, a agachar la cabeza, a desaparecer dentro de mí mismo. Pero el odio crecía en silencio. En su adolescencia, desarrolló problemas sexuales, incluyendo impotencia, lo que lo llevó a experimentar una profunda frustración y resentimiento hacia las mujeres. Aunque intentó llevar una vida normal, casándose y formando una familia, sus oscuras fantasías lo consumieron lentamente. Intenté ser como los demás. Intenté encajar en el mundo. Pero dentro de mí, algo estaba roto. Las mujeres me hacían sentir débil, inútil. Mi cuerpo me traicionaba y con cada fracaso, la ira crecía. Me casé, tuve hijos, fingí normalidad. Pero las fantasías nunca se detuvieron. Eran como un veneno en mi sangre, susurrándome, llamándome, hasta que ya no pude resistir más. Chikatilo comenzó su carrera asesina en 1978, cuando atacó y mató a una niña de 9 años llamada Yelena Zakotnova.
Aunque fue detenido, la falta de pruebas concretas llevó a que otro hombre fuera condenado y ejecutado injustamente por el crimen. Recuerdo sus ojos, llenos de miedo, suplicando. Pero en ese momento yo era el único con poder. Por primera vez en mi vida, no fui el débil, no fui la víctima. Cuando todo terminó, el castigo llegó. Pero me quedé esperando. En cambio, otro hombre pagó por lo que hice. Su muerte me enseñó algo. En este mundo, la culpa no siempre recae sobre el culpable. Y eso significaba que podía seguir. En los años siguientes, Chikatilo desarrolló un modus operandi escalofriante. Atraía a sus víctimas, principalmente niños, adolescentes y mujeres, prometiéndoles comida o dinero. Luego, las llevaba a lugares aislados, donde las atacaba brutalmente. Sabía lo que querían. Un poco de comida, unas monedas, una promesa de algo mejor. Sus ojos brillaban con esperanza cuando les hablaba con voz amable. Pobres criaturas, decía yo, no sabían que el mundo no ofrece nada sin un precio. Los llevaba lejos, donde nadie podía escuchar sus gritos. Y entonces, en ese instante de terror absoluto, cuando sus cuerpos temblaban y sus ojos se llenaban de súplica, yo me sentía vivo. No era solo matar, era poseer, destrozar, convertirme en el dueño de su último aliento. Su firma incluía mordidas, desmembramiento y actos de canibalismo. Los cuerpos eran abandonados en bosques y zonas rurales, creando un patrón que aterrorizó a la región de Rostov. La Unión Soviética de la época era un lugar donde el control gubernamental y la burocracia dificultaban la colaboración entre regiones para resolver crímenes. Esto permitió que Chikatilo se moviera libremente durante años sin ser detectado. Las calles estaban llenas de ojos vigilantes, pero ninguno veía realmente. La policía era ciega, perdida en su propia burocracia, atrapada en informes y órdenes que nunca llevaban a nada. Yo lo sabía que en ese sistema roto podía moverme sin dejar rastro. Cambiaba de ciudad, de región, de víctima. No existía para ellos. No encajaba en su idea de un monstruo y mientras ellos buscaban en la dirección equivocada, yo seguía cazando en la sombra. El caso de Andrei Chikatilo se complicó debido a la ineficiencia del sistema soviético. Durante años, las autoridades ignoraron los patrones de los crímenes y las pocas pistas recolectadas fueron malinterpretadas. Además, la renuencia del gobierno a admitir la existencia de un asesino en serie retrasó significativamente la investigación. Veía los titulares, escuchaba rumores, sabía que me buscaban, pero también sabía que no entendían nada. Eran torpes, ciegos, aferrados a su orgullo. Una serie en la gloriosa Unión Soviética. Imposible. Preferían creer en cualquier otra explicación antes de admitir la verdad. Y eso me dio tiempo, años enteros para perfeccionar mi arte, para refinar cada cacería. Mientras ellos negaban mi existencia, yo seguía matando. Modus operandi. Acecho. Chikatilo era un cazador paciente. Buscaba a sus víctimas en lugares donde era menos probable que hubiera testigos. Engaño. Utilizaba su apariencia inofensiva para ganarse la confianza de sus víctimas, ofreciéndoles ayuda o simplemente entablando una conversación. Ataque. Una vez que había aislado a su víctima,
La atacaba brutalmente. Los ataques eran violentos y a menudo incluían múltiples puñaladas. La caza no era solo el acto final. Era el proceso, la espera, la anticipación. Observaba, escogía con cuidado. Nadie sospechaba de un hombre común, de un rostro sin historia, una sonrisa, una palabra amable, una promesa vacía. Y venían conmigo sin dudar. Solo cuando estábamos solos, cuando ya no había escape, mostraba mi verdadero rostro. Mutilación. Después de hacer víctimas, Chikatilo las mutilaba. Este aspecto de sus crímenes era particularmente sádico y revelaba la profundidad de su perturbación psicológica. Algunos actos incluían el canibalismo, ocultamiento. Intentaba ocultar los cuerpos en áreas boscosas, lo que dificultaba su descubrimiento. Los primeros gritos eran siempre los más dulces. Cada puñalada, cada corte, era más que violencia. Era poder. Abrirlos, ver su carne temblar bajo mis manos, sentir la vida escaparse lentamente, era una necesidad. A veces tomaba algo de ellos conmigo, algo más que un simple recuerdo. Chikatilo se enfocaba principalmente en mujeres y niños vulnerables. Solía atacar a personas que se encontraban solas en estaciones de tren, paradas de autobús o en áreas boscosas. Siempre estaban allí, solos, esperando, distraídos por sus propios pensamientos. Niños con la mirada perdida, mujeres que confiaban en la bondad de un extraño. Me acercaba con calma, con una sonrisa, con palabras suaves. No sabían que ya eran míos desde el momento en que puse los ojos en ellos. Sin embargo, en 1990, tras ser detenido en una estación de tren por comportamiento sospechoso, la policía recolectó una muestra de sangre que no coincidió con las pruebas iniciales. A pesar de ello, las nuevas técnicas de investigación permitieron conectar a Chikatilo con las escenas del crimen mediante huellas y evidencia forense indirecta. Me creía intocable. Años burlándome de ellos, caminando entre la multitud con las manos manchadas y una sonrisa en los labios. Cuando me detuvieron en la estación, supe que me observaban, que las sombras empezaban a cerrarse. Pero aún confiaba en mi suerte. La sangre no coincidía. Me reí por dentro. Otra vez su ciencia fallaba, otra vez me resbalaba entre sus dedos. Pero esta vez algo era diferente. Buscaban más allá. Encontraban rastros donde antes no miraban. Huellas, patrones, fragmentos de mí que había dejado sin darme cuenta. El juego estaba cambiando y por primera vez sentí el frío aliento de la derrota. Durante los interrogatorios, Chikatilo finalmente confesó 52 asesinatos, con un nivel de detalle que solo el verdadero culpable podría conocer. Luego venía el silencio. Los bosques eran mis aliados. La tierra tragaba sus cuerpos como si los aceptara sin preguntas. Y yo me iba caminando entre la multitud, invisible una vez más, esperando el próximo llamado. Andrei Chikatilo era un psicópata. Presentaba falta de empatía, incapacidad para sentir o comprender las emociones de los demás. Veía a sus víctimas como objetos desechables, frialdad emocional, ausencia de remordimiento o culpa por sus acciones. No mostraba arrepentimiento genuino por el daño que causaba. Manipulación. Era un maestro de la manipulación, capaz de engañar a sus víctimas y a las autoridades
para evitar ser detectado. Impulsividad. Actuaba por impulsos, sin considerar las consecuencias de sus actos. Sadismo. El sadismo era una parte central de su perfil psicológico. Obtenía placer al infligir dolor y sufrimiento a sus víctimas. Las mutilaciones y los actos de canibalismo eran manifestaciones de su sadismo extremo. Trastorno de la personalidad esquizoide. Aunque no es concluyente, algunos expertos sugieren que Chikatilo también podría haber tenido rasgos esquizoides, caracterizados por aislamiento social, tendencia a evitar las relaciones sociales y preferir la soledad. Restricción emocional, dificultad para expresar emociones y mostrar afecto. Complejo de inferioridad. Su impotencia y fracaso lo atormentaban. Los asesinos podrían haber sido una forma retorcida de reafirmar su masculinidad y ejercer control sobre otros. Fantasías violentas. Es probable que Chikatilo tuviera fantasías violentas recurrentes que, con el tiempo, se convirtieron en una necesidad incontrolable de actuar. Los expertos identificaron en él una combinación de sadismo, narcisismo y tendencias caníbales. Chikatilo también mostraba una doble vida. Era un esposo y padre aparentemente normal, pero también un depredador metódico que se aprovechaba de los más vulnerables. Nadie podía ver quién realmente era. Para ellos, era un esposo ejemplar, un padre común, pero dentro de mí había algo más, algo hambriento, algo que solo encontraba placer en el sufrimiento ajeno. No era solo un deseo, no, era necesidad, y nadie, ni siquiera los expertos, podían detenerme a tiempo. Sus crímenes estaban motivados por una mezcla de placer y un profundo odio hacia las figuras femeninas, enraizado en los traumas de su infancia y su incapacidad para relacionarse de manera sana con otros. El juicio de Chikatilo se convirtió en un evento mediático sin precedentes en la Unión Soviética. La sala del tribunal estaba llena de periodistas y observadores, ansiosos por presenciar el enjuiciamiento de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Me exhibieron como un animal enjaulado. Todos querían verme, juzgarme, escupir su odio sobre mí. Pero periodistas curiosos, jueces, sus miradas ardían de desprecio. Pero, ¿qué importaba ya? Sus palabras no podían cambiar lo que yo era. No podían cambiar lo que siempre fui. Ellos solo veían al monstruo, pero nunca entenderían la verdadera hambre que me consumía. La Fiscalía presentó una gran cantidad de evidencia, incluyendo testimonios de testigos, pruebas forenses y la propia confesión de Chikatilo, aunque intentó retractarse de ella. A pesar de la abrumadora evidencia en su contra, Chikatilo inicialmente negó su culpabilidad, alegando locura temporal. Sus abogados intentaron argumentar que sufría de una enfermedad mental que lo impulsaba a cometer los crímenes. Decían que la evidencia era irrefutable, que mi destino ya estaba sellado. ¿Y qué hice yo? Jugar mi última carta, la locura. ¿Quién más que un loco haría lo que hice? ¿Quién más que un enfermo podría sentir placer en el dolor ajeno? Pero ellos no entendieron. No era un delirio pasajero. No era un arrebato. No era un arrebato de locura temporal tampoco. Era algo más profundo, más oscuro. Algo que siempre estuvo ahí, esperando, exigiendo. En 1992, Chikatilo fue declarado culpable de 52 delitos y sentenciado a muerte. Durante su juicio, mostró poco remordimiento.
incluso burlándose de las autoridades y de las familias de las víctimas. Fue ejecutado en 1994 con un disparo en la cabeza, poniendo fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal soviética. El caso de Andrei Chikatilo expone las graves fallas de un sistema que no estaba preparado para enfrentar a un asesino en serie. Su reinado de terror podría haberse detenido mucho antes si se hubieran implementado investigaciones más eficientes y colaborativas. ¿Crees que los traumas de su infancia justifican, de alguna manera, su transformación en un monstruo? ¿Podría haberse prevenido si hubiera recibido ayuda psicológica a tiempo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta. Síguenos en nuestras redes sociales para contenido exclusivo